Ya, fantástico, ahí está. Ya, chiquillos, muchas gracias, Gabriel. Ahora vamos a ir a la pantalla. ¿Dónde está? Acá. Ujú. Chale. Tiene que ser la densidad. Sí. Avísenme al tiro si empieza a sonar como, no sé, como robot, como ese sonido que no... Ya me avisan, chiquillos. No sé qué puedo hacer, pero al menos para rabiar. Otra cosa, chiquillos, seguimos grabando. ¿Quién está grabando? ¿Sigue grabando? ¿Sí está grabando? Sí. Ya, fantástico. Ya, después de esa interrupción, vamos a seguir con el P1, que ni siquiera lo empezamos. Ya, pues entonces les leo el enunciado al tiro. Dice, a partir del teorema de Poynting, demuestre que, dadas condiciones de borde y condiciones iniciales para los campos eléctricos y magnéticos, la solución de las ecuaciones de Maxwell es única. ¿Ya? Entonces vamos a partir anotando al tiro el teorema de Poynting. Que lo vieron en clase, supongo. Estoy un poco desactualizada respecto a lo que están viendo en clases. Ya, este teorema dice lo siguiente, esta es como la forma, se llama la forma diferencial porque es como más simple. ¿Ya? Entonces dice que la derivada temporal de las densidades de energía electromagnética y mecánica, ¿ya? U sub m, más la divergencia del vector de Poynting tiene que ser cero. ¿Ya? Esto es como bien parecido a una ecuación de continuidad, ya es como análogo, de hecho. Y voy a escribirlo también en su forma complicada, que es la siguiente. En la forma complicada voy a omitir la energía mecánica porque no estamos considerando nada como mecánico acá, como fuerzas externas, ¿ya? O sea, solo los campos eléctricos y magnéticos. Entonces esto es una derivada de una integral y aquí la densidad. Ahí, y esto es una integral en el volumen, y por el otro lado voy a poner el menos derivada de... Para la forma de integral voy a ponerlo ocupando como este teorema de Gauss, ¿cierto? Y entonces lo que hice acá fue aplicar una integral de volumen a ambos lados de la igualdad, digamos, y para este término, el término del vector de Poynting, apliqué el teorema de Gauss, ¿ya? Entonces esa es como la expresión como más típica que ustedes quizá vieron en clase o que van a encontrar en los libros. Ya, pues entonces partamos de aquí, pues tengo lo que tengo, vamos a poner acá, tengo condiciones de borde y condiciones iniciales para los campos E y B, ¿ya? Con eso tengo que saber demostrar que la solución de la ecuación de Maxwell es única. Entonces vamos a partir diciendo ya, como por esta opción como por contradicción, ¿cierto? Entonces, no sé si esa es la palabra realmente, pero supongamos que tengo dos soluciones distintas para los campos eléctricos y magnéticos. Dos soluciones distintas. Ya estas soluciones las puedo haber encontrado ocupando distintos métodos, ¿cachai? No sé, pues uno con la ecuación de Laplace y otra con, no sé, por definición, ¿cachai? Como algo así. Entonces estas las voy a llamar, voy a ponerla aquí por pares. E sub 1, B sub 1 y el otro es E sub 2, B sub 2. Ahí. ¿Todo bien, chiquillos? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien hasta ahora? Sí. Todo bien. Fantástico.
Ya, pues entonces tengo estas soluciones distintas que pude haber encontrado ocupando distintos métodos de resolución, ¿ya? Entonces, tengo eso y las condiciones de borde y las condiciones iniciales. Con esto voy a definir entonces un campo E que va a ser la resta de las dos soluciones. Y análogo para B. Defino el campo B que es B1 menos B2, ¿ya? Y bueno, como por separado, cada una de estas soluciones, E1 y B1, cumple el teorema de Poynting, y por otro lado, E2 y B2 cumple el teorema de Poynting. Es como directo que E y B también lo van a hacer, ¿ya? Entonces las reemplazo en el teorema, que es básicamente escribirlo de nuevo, pero voy a escribirlo de una manera ligeramente más iluminadora. Aquí lo dejo. Ya, entonces esta densidad de energía se ve igual. Ya recuerden entonces que en este caso, como lo estoy escribiendo ahora, el E y el B están definidos como salen arriba, ¿cierto? Entonces, integral de volumen. Y al otro lado voy a escribir el vector de Poynting como está definido, pues menos 1 partido mu 0, integral de superficie, y esto es E cruz B, ¿cierto? Y esto multiplicado por un vector de normal a la superficie, que envuelve este volumen, ¿ya? Entonces, vamos a poner nuestra atención en este lado, el lado derecho, lo voy a llamar asterisco. Ya, entonces aquí asterisco, veamos que, bueno, tengo un producto punto, ¿cierto? Que es con este mismo color, que es producto punto de este vector por el vector de área. Ya, y aquí puedo ocupar, voy a escribirlo, el vector de área, como un diferencial como escalar, digamos, por un vector normal. ¿Ya? Que es lo mismo, ese vector es normal a la superficie que envuelve el volumen. Y aquí, bueno, aplico como estos productos como conocidos del cálculo vectorial, ya que es que yo puedo rotar este producto punto por un producto cruz, ¿cierto? Y yo aquí, bueno, la idea se mantiene igual, y roto tirando todo para la derecha. Pues entonces aquí queda el B punto, el N se va para la derecha y el E también. Y lo mismo, pues, puedo hacer otra iteración y me queda a este lado el E por B cruz E, vector normal. ¿Ya? ¿Por qué hice eso? Porque estas expresiones que están acá, estas dos, yo las puedo interpretar como condiciones de borde, ¿cierto? Porque condiciones de borde se refieren a especificaciones que yo hago respecto, un poco como redundante, pero de los bordes del problema. O sea, esto que está acá, pues la integral de superficie. Ya, entonces aquí puedo interpretar esto que yo lo voy a llamar, no sé, perdón, 1 y 2, como condiciones de borde, ¿cierto? Porque me está diciendo básicamente, a ver, voy a tomar la primera, que es N cruz E. Ya, entonces si conozco esto, lo puedo interpretar como una condición de borde porque me está diciendo cuánto vale el campo eléctrico en, en la superficie que envuelve este volumen, y aquí lo voy a escribir para las dos. A ver cómo lo puedo escribir para no confundir. A ver, si conozco esto, a ver, chiquillos, que no quiero enredarlo mucho.
Ya sé cómo. Con este mismo color. Ya. Conozco las condiciones de borde, ¿cierto? Porque es lo que me dice el problema al principio, pues el enunciado. Conozco las condiciones de borde, así que eso significa que conozco cuánto vale, por ejemplo, tomando la relación número 1 que escribí ahí arriba, conozco cuánto vale n cruz E1. ¿Ya? Acuérdense que esa E1 era una de las soluciones. Y conozco también cuánto vale E2, ¿cierto? Porque las condiciones de borde son iguales. Son iguales para E1 y E2, ¿cierto? Porque el problema lo resolví de distintas formas, tal que obtuve por un lado un E1 y por otro lado un E2, pero las condiciones de borde del problema son las mismas. E1 y E2. Entonces, si conozco esas condiciones, significa que también conozco cuánto vale n por, al revés, será E1 menos E2, que es igual a n cruz E, ya como yo definí ese E, y que es igual a, entonces, A0, porque son iguales, pues, las condiciones de borde para E1 y E2, ¿ya? Entonces, necesariamente, en esta parte derecha de la ecuación, que representa el flujo de energía fuera de la superficie, o para adentro, depende, necesariamente va a ser 0 porque conozco las condiciones de borde del problema y son iguales para la solución 1 y para la solución 2, ¿ya? Entonces aquí la conclusión es que necesariamente le voy a poner aquí como ¿sí? ¿Alguien tiene una duda? No. No. Perdón, Necesariamente. ¿Cómo, perdón? nada, sí, perdón, que estaba desmuteado. Lo siento. Ah, ya, no importa. Ya, pues entonces necesariamente vamos a obtener con esto que el lado derecho, que yo lo he visto como siempre, como en la anotación de los libros, todo como el RHS, Right Hand Side, necesariamente esto va a ser igual a 0, porque las condiciones de borde están dadas y necesariamente son iguales para las dos soluciones, ¿ya? Entonces estamos, pues vamos a volver a cómo va el teorema de Poynting con el lado derecho igual a 0. Pues tenemos la integral de volumen de la densidad de energía. Esto es mu sub 0, E2, 1 partido 0, B2, integral de volumen, y esto igual a 0. Ya, entonces ahora lo que está dentro del paréntesis cuadrado, lo voy a resumir un poco la notación, ya eso es la integral de volumen de, como lo escribí al principio, de la densidad de energía electromagnética igual 0, y la integral de la densidad de energía electromagnética en todo el volumen es la energía total, ya que es como una U mayúscula, UEM. Entonces aquí obtengo que UEM es constante en el tiempo. Ya obtuve eso. Súper. ¿Qué hago con esto a continuación? A continuación ocupo los otros datos que sé del problema, que son las condiciones iniciales. Entonces aquí conozco las condiciones iniciales, que yo las voy a escribir acá como muy general, que es que el campo R1 en el espacio en tiempo igual 0, es conocido, y igual que en el caso anterior con las condiciones de borde, necesariamente tiene que ser igual a las condiciones iniciales del campo E2, porque el problema es el mismo, ¿ya? Lo que fue distinto fue cómo resolvimos el problema, tal que obtuvimos distintas expresiones para E y para B. Ya, entonces conozco las condiciones iniciales del problema que son comunes para la solución 1 y la solución 2. ¿Qué hago a continuación? Como E1 y E2 son igual, y B1 y B2 son iguales, entonces necesariamente voy a tener que E, lo que yo definí como E, en el tiempo 0, tiene que ser 0, y lo que definí como B, en el tiempo 0, tiene que ser 0.
¿sí? Recuerden que E es E1 menos E2 y B es B1 menos B2. Si esos dos son 0, entonces la energía electromagnética en el tiempo igual 0, como los campos ambos son 0, necesariamente tiene que ser 0, ¿ya? En el tiempo 0. Uy, aquí me apareció una raya. Ah, ya, fantástico. No, me equivoqué, chiquillos. Pensé que era la separación de páginas. Ya. Tengo aquí que la energía electromagnética en el comienzo, en el t igual 0, me dio 0, en virtud de las condiciones iniciales que son idénticas para ambas soluciones. Ya, pero antes descubrí que la energía electromagnética tiene que ser constante. Entonces, si en el tiempo 0 es 0, dado que UEM es igual a 0, es igual a una constante, si en t igual a 0 tengo que esto vale 0, entonces necesariamente la energía electromagnética para cualquier t mayor o igual a 0 tiene que ser 0, porque ya dije que tiene que ser constante, ¿cierto? A partir de esto, si tengo que la energía electromagnética, aquí ya es como un poco obvio lo que pasa, pues si tengo que la energía electromagnética es 0 todo el tiempo, entonces la única solución posible para los campos para E y B es que ambos sean 0, y así, de esa forma, la energía electromagnética es 0. Y esto, a su vez, significa que, si se acuerdan cómo definí el E y el B, significa que E1 tiene que ser igual a E2 y B1 igual a B2. Lo cual significa que en verdad no hay dos soluciones distintas del problema, sino que en verdad la solución es única. ¿Ya? Eso era, chiquillos. Demostramos como la unicidad del problema, que en verdad es como algo que uno ya sabe como desde hace mucho tiempo. Pues si uno tiene condiciones iniciales, uno las mete en las ecuaciones de movimiento y el resultado que te va a dar es único. Pues también pasaba como en mecánica, onda con, no sé, posición, velocidad inicial, hay solo una trayectoria posible, ¿cachai? Si le aplicáis las ecuaciones de Newton. Aquí es lo mismo, pues tengo condiciones de borde y condiciones iniciales, así que la solución va a ser única. ¿Ya? La gracia del problema es que en verdad lo demostramos ocupando el teorema de Poynter, que es como contingente, es lo que están viendo en clases. Eso, chiquillos. ¿Dudas de ese problema? ¿Comentarios? Ya. Súper. Me sigo escuchando bien, chiquillos, que ahora como que cambié al wifi de mi casa, que es como peligroso, pero no sé, dado que no funciona el internet móvil de la tablet. Tranqui, que esté bien. Ya, fantástico. Ya, chiquillos, entonces pasamos al P2, que es muy entretenido. A mí me gustó mucho resolver este problema. ¿Ya? Se los leo. Dice P2, la teoría del estado estacionario es una teoría cosmológica de mediados del siglo XX, en la cual se postula la creación continua de materia en todo el espacio, con lo cual la densidad de materia del universo se mantiene aproximadamente constante mientras éste se expande. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué pasa con las físicas, si asumimos esa teoría como correcta, ¿ya? Entonces dice, sea R la ínfima tasa de creación de materia, ya que en este caso, como estamos en electrodinámica, de esta materia está cargada eléctricamente, sea R la tasa de creación en cada punto del espacio, entonces la ecuación de continuidad, que nosotros, la vieja ecuación de continuidad, se va a transformar. Pues voy a tener aquí el flujo de corriente, cómo cambia la densidad, y al otro lado voy a tener que añadirle esta tasa de creación de materia, ya en este universo que estamos probando. Esa es nuestra nueva ecuación de continuidad.
Entonces, parte A dice, considerando esta nueva fuente de partículas, se hace necesario modificar los términos de densidad de carga y corriente en las ecuaciones de Maxwell, ¿ya? Porque, bueno, lógicamente porque ahora ya tenemos una nueva, tenemos que hay materia creándose como en todo el espacio, pues entonces ahora las ecuaciones de Maxwell tienen que incluir esa posibilidad en su formulación. Y entonces dice, demuestre que para que se cumpla la ecuación de continuidad, esta que escribí aquí, basta con modificar las leyes de Gauss y de Ampère-Maxwell de la siguiente forma. Ya se los puse en el enunciado, se los voy a escribir acá igual. Ya está la ley de Gauss, que es en ρ partido en E sub 0, y tiene un término que es menos lambda por phi, donde phi es el potencial asociado al campo eléctrico, potencial escalar, y lambda es una constante. Esa es la ley de Gauss. Y la ley de Ampère-Maxwell es, a ver, aquí tengo el término típico, que es la corriente, más un término de inducción. Y el término adicional que tiene es un menos lambda por el potencial vector, ¿ya? Entonces el enunciado dice, demuestre que tenemos que haciendo estas modificaciones a la ley de Gauss se cumple la ecuación de continuidad. Y al final me preguntan si acaso esta teoría es invariante de Gauge, ¿ya? Pero al final vamos a ir a eso. Ya, pues entonces quiero ver que se cumple la ecuación de continuidad. Pues entonces tengo que despejar el J y el ρ de estas ecuaciones de Gauss y de Ampère-Maxwell y reemplazar. Pues, ¿ya? Entonces aquí despejo primero el ρ, ya, de la ecuación de Gauss. Y a ver, aquí me queda, lo dejo solito, a un lado me queda epsilon sub 0 por la divergencia de E más epsilon sub 0 lambda por phi. Ahí despejé ρ y en la ecuación de continuidad me aparece como la derivada parcial respecto al tiempo. Entonces derivo acá y lo que hago es, lo voy a dejar así, con la derivada temporal afuera de la divergencia. Como la divergencia y la derivada temporal son respecto a cosas distintas, en verdad yo las puedo intercambiar, pero voy a dejarla primero la temporal y después la divergencia. Y aquí me queda estas constantes y la derivada parcial del tiempo de phi. Listo, ahí tengo la primera componente de la ecuación de continuidad. Ahora, Ampère-Maxwell. A ver, el J, a ver, por un lado tengo el 1 partido en mu sub 0 del rotor de B, menos, me queda el E sub 0 solito, por la derivada temporal de E, más, y aquí es lambda partido en mu sub 0 por el potencial vector, ¿ya? Y lo que hago es tomar la divergencia de Hooke, que es lo que aparece en la ecuación de continuidad. Entonces aquí queda la constante, 1 partido en mu sub 0, divergencia del rotor de B, menos epsilon sub 0, y aquí lo mismo que antes, da lo mismo el orden en que aplico la derivada temporal o la divergencia, así que voy a dejar igual que arriba, la derivada temporal primero, y la divergencia después. Y aquí me queda un término que es, voy a poner por acá, más lambda partido mu sub 0, divergencia de A. Entonces aquí en esta notemos antes de seguir que esto de acá, el primer término tiene que ser 0, perdón, porque la divergencia de un rotor es 0. Y estamos, pues, ya no puedo como modificar nada más parece, así que reemplazo. Ya en la ecuación de continuidad. Ya, entonces por un lado tengo esto de arriba que es
mu sub 0, derivada temporal de la divergencia de E, más, nada que ver mu sub 0, pues esto es epsilon sub 0. Luego la divergencia de J, que me tira un menos por la divergencia de, y ahí ustedes pueden ir cachando al tiro que hay términos que se van yendo. Y aquí voy a escribirlo abajo nomás. Más lambda partido en mu sub 0, divergencia de A. Y eso en la ecuación de continuidad nueva que tengo tiene que ser igual a esta tasa de creación de materia en el universo. Ya, pues entonces aquí este término de acá se va con este y me queda lo siguiente. Mu sub 0 lambda más este término que tiene el potencial vector igual a R. Ya, pues obtuve esta relación y ya no puedo seguir más adelante. ¿Qué significa eso? Haciendo estas modificaciones a las leyes de Gauss y Ampère-Maxwell, llego a que la tasa de creación de materia en el universo necesariamente tiene que estar dada por esta expresión de acá, ¿ya? Y está bien, pues ahí tengo una tasa de creación de materia, de materia eléctricamente cargada, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esta teoría, no. Entonces, al final, cuando me preguntan si esta teoría nueva es invariante de Gauge, la respuesta es que no lo es, porque la invariancia de Gauge es que yo puedo elegir los potenciales vector y escalar con un Gauge arbitrario y los campos eléctricos y magnéticos van a ser, no cambian, ya si yo cambio la elección de phi y de A. En este caso, el phi y el A están fijos por esta relación, pues tienen que ser tales que cumplan esta ecuación que está acá, ¿ya? Para dar cuenta de la creación de materia en todo el universo, ¿ya? Entonces la respuesta es que no es invariante de Gauge. Ya, esta ecuación le voy a poner estrella, porque sí nomás. Ya, porque phi y A deben cumplir estrella. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? ¿Preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Por qué llegar a esa ecuación asterisco demuestra que necesitamos esas ecuaciones de Gauss y de Maxwell-Ampère? Porque al ocupar estas nuevas leyes de Gauss y Ampère-Maxwell, llegamos a que hay un término adicional en la ecuación de continuidad, pues, que está dado por esto, que la tasa, o sea, en verdad es como, a ver, ¿cómo lo explico? Como que llegué aquí al reemplazar en la ecuación de continuidad como normal. Aquí, por ejemplo, voy a borrar aquí. Suponte que yo hubiese reemplazado como en la ecuación normal, que es igual a 0 acá. Reemplacé estas nuevas ecuaciones de Gauss y Ampère-Maxwell y llegué a lo siguiente, ¿ya? Y llegué aquí a 0, ¿ya? Pero como estamos probando esta teoría nueva del estado estacionario, ese factor que normalmente sería 0, ahora yo lo tengo que igualar a esta constante R, por esta tasa. ¿Y dónde más? Acá. ¿Se entendió ahí o no era esa la duda? Sí, más o menos. O sea, es como que igual hay que saber anteriormente cuánto vale R, entonces, ¿no? Como para saber que llegaste a algo correcto. No. Chale. ¿He vuelto o no? Sí. Sí, Sí, volviste. Ah, por la cresta. Ánimo. Perdón, chiquillos. Son tiempos Ah, demasiado. ¿Dónde está? Aquí, ya, menos mal que se recuperó.
Sí, pues chiquillos, como decía su compañero, claro, como que hay que saber en verdad cuál es la tasa, y la tasa como que se mide. Yo estaba leyendo como el artículo de Wikipedia de esta cuestión, y salía que para mantener la densidad constante, la densidad de masa del universo constante, la tasa tiene que ser como la creación de un protón al año en 1 kilómetro cúbico, una cosa así, ¿ya? Es como que el R lo podéis calcular como viendo qué necesita el universo para mantener su densidad constante. Pero es como que se conoce. Ya, gracias, Eva. Ya. ¿Más dudas, chiquillos? ¿Más preguntas? Recuerden que vamos a hacer el break, que no tuve la oportunidad de hacerlo en la clase pasada. Habíamos dicho que íbamos a hacer el bloque de 1 hora y media completo, pero con un recreo de 10 minutos. ¿Cuándo prefieren tener el recreo? ¿Cuando terminemos la P2 quizás? ¿O a 1 hora específica? Sí, después de la P2 yo creo que está bien. Sí, Fuera pegó que bacán. Excelente. Ya, entonces terminamos esta y nos vamos a un recreo. Ya, pues entonces, si no hay más dudas, vamos a la parte B. La parte B dice, verifique que existe una solución esféricamente simétrica para estas ecuaciones si los potenciales están dados por, y aquí voy a anotar los potenciales, ¿ya? Entonces, el R, aquí en el enunciado, me faltó poner que el R, este R de acá, es un R vector, ¿no? Tiene que serlo. No, ese sí que no es vector. Y entonces me dicen que los potenciales van a estar dados por lo siguiente, que el potencial vector va a estar dado por el vector R por una función escalar f que depende de la coordenada R, ojo, no del R vector, y t. Y el phi es una constante dada por phi sub 0 conocida. ¿Ya? Entonces me dicen que verifique que si yo ocupo estos potenciales vector y escalar, voy a obtener una solución esféricamente simétrica para E y para B, ¿ya? Para los campos eléctricos y magnéticos. Entonces reemplazo. A ver, voy a mirar acá. Ya, tengo que reemplazar A y phi. ¿Pero dónde los voy a reemplazar? Voy a ocupar las ecuaciones que no están en el enunciado. Aquí, las ecuaciones de Maxwell que me faltan. Las ecuaciones de Maxwell restantes, ya que son las típicas. Esta, y el rotor de E. ¿Por qué voy a ocupar estas ecuaciones? Porque estas ecuaciones no incluyen fuentes, ya no incluyen ni ρ ni j, pues entonces se mantienen invariantes en esta nueva teoría con esta creación de materia en todo el universo, ¿ya? Entonces estas se mantienen invariantes en esta nueva teoría. Entonces reemplazo. Reemplazo a ver cómo el A y el phi. Ya, pues entonces necesito encontrar el B y el E a partir del A y el phi. Entonces el B, el primero que está ahí, es fácil, es lo típico, el rotor de A. Entonces reemplazo el A, que era R, por, ahí no voy a poner el por porque puede parecer un producto punto, ahí, por el F. Aquí tengo que hacerlo por partes. Está eso por el rotor de R más R. Esto como aquí tengo que, siempre me confundo, es cruz el gradiente de F. Ahí está. Ya, para que quede todo un vector, pues tiene que quedar, porque el campo magnético es vector. Ya, pues entonces aquí lo primero que tengo que ver es que, con rojo, esto que está acá, el rotor de R es 0,
porque el vector R, el vector radial, es como lo más divergente que hay, pues entonces su rotor es 0. Y acá voy a anotar el término que me sobra, que es R cruz gradiente de F. ¿Ya? Entonces vemos que F depende espacialmente solo de R. Entonces su gradiente, voy a anotar aquí el vector R como en coordenadas esféricas. Su gradiente va a ser, ¿cómo era? No me acuerdo exactamente la forma, pero debe ser algo así. Ya, aquí. Entonces R cruz R igual 0. ¿Ya? Solo esto en virtud de que la función f depende solo de la coordenada r en el espacio. ¿Ya? Entonces obtengo aquí, en resumen, que el campo magnético es 0. Ya, pues entonces con ese vector potencial obtuve que el campo magnético es 0. Entonces me queda ahora el E. El E que está dado por, es el menos el gradiente del potencial menos la derivada temporal de A. Y reemplazo, pues, el potencial me dicen que es phi sub 0, y aquí la derivada temporal del A, que era R, F de R, T. Ya, entonces aquí, acuérdense que este phi sub 0 es una constante, así que eso se va a 0. Y me queda, aquí la derivada temporal tengo que aplicarla por partes. Entonces primero, tengo un signo menos, me queda el R afuera, por la derivada temporal de F. Y aquí voy a anotar el F como, para no atiborrar, como un F punto, ¿ya? Y la otra mitad me deja el F afuera y me deriva el R respecto al tiempo, pero es una derivada parcial. Así que... Ay, se me fue el lápiz. Ahí está. Pero como es una derivada parcial, esto es 0. Por lo tanto, el campo eléctrico me queda como menos R vector por F punto. Ya, estamos. Tengo E y tengo B. Entonces ahora lo reemplazo en estas ecuaciones de Maxwell que quedaron invariantes con esta nueva teoría. ¿Ya? Entonces reemplazo en las ecuaciones de Maxwell. La primera, que el... A ver, esto... bueno, esta da lo mismo porque es 0, pues si había encontrado que el campo magnético aquí. Había encontrado que el campo magnético es 0, así que filo. La que me interesa entonces es la otra, es la que tiene el... A ver si es momento. No me he ido. Ya. Sí, no, me confundí, chiquillos. Tengo que reemplazar las otras ecuaciones de Maxwell, pues, porque la idea es que estoy tratando de encontrar la solución esféricamente simétrica. Tengo que ocupar, ¿dónde la anoté? Bueno, las del principio, pues. Estas. Entonces la primera era Gauss. Sí, perdón, chiquillos, me confundí. Que tengo la pauta aquí, pero la escribí como muy desordenada, entonces me... ¿Sí? Eva, en las perturbadas, ¿cierto? En las ecuaciones de Maxwell, Claro. incluyendo como las correcciones. Claro, ese término lambda por algo. Ya. Entonces reemplazo en las ecuaciones de Maxwell, aquí voy a poner modificadas. ¿Ya? Entonces esto era... voy a anotarlas de nuevo, solamente para no tener que estar yendo para arriba cada rato. Ahí. Y esto queda la divergencia de E, que era menos R F punto. Aquí ρ
E sub 0, lambda, y el phi era un phi sub 0. Ahí está. Ya, tengo que resolver esta divergencia de R F punto, entonces lo hago por partes. Tengo primero el R, me va a quedar R punto, el gradiente de F punto, ahí, menos, ahora el F punto queda solito y esto es la divergencia del R vector y al otro lado lo mismo. Ya, entonces aquí la divergencia de R es 3, ese es como un resultado como conocido. Y reordeno, pues. Voy a reordenar y voy a dejarlo todo en función, o sea, como el ρ igual una expresión gigante, porque lo que me interesa al final es despejar el ρ. Y en el caso de la otra ley, el j, para poder reemplazar en la ecuación de continuidad. Esto me va a quedar menos, esto es R punto, aquí el gradiente, ya lo voy a dejar así tal cual, ¿no? Ahí. Aquí me queda menos 3 epsilon sub 0 f punto. Y este es más. Epsilon sub 0 lambda phi sub 0. Ya. Tengo ρ con el phi y el a que habíamos dicho al principio. Ahora, la otra ecuación para poder encontrar j, que la voy a anotar de nuevo para no estar volviendo a cada rato. Esto era un sub 0j, era menos o más. Perdón, sí, eso lo tengo anotado aquí. Más. Ahí. Y el término adicional, que es lambda sub a. Y reemplazo el a y el... Entonces el b, bueno, aquí el b me quedó 0. El j es el que quiero despejar. El e me quedó, aquí está. Derivada temporal de menos rf punto. Sí. Aquí menos lambda a y el a era r vector f. Aquí no voy a poner la dependencia de f de r de t, ya para no atiborrar la anotación. Entonces todo acá es 0. Voy a poner el j aquí solito a la izquierda. Me queda menos sub 0. Y la derivada temporal, esta tengo que separarla, sí, también. Me va a quedar esto factor. Saco el... esto es un menos, es un más, ¿cierto? Sí, el más me sale con este signo menos que está aquí. Entonces, R por la derivada temporal de f punto, que es f 2 puntos. Y ahora dejo el f punto solito y la derivada temporal parcial del R. El otro lado es RF. Y nuevamente, igual que en la parte anterior, esto es 0 porque es la derivada parcial respecto al tiempo. Si fuera la total, ahí no es 0. Entonces el j me queda epsilon sub 0 r f 2 puntos menos lambda rf. Ahí está. Ya, súper. Entonces, reemplazo. Ya, entonces tengo ρ y j. Entonces reemplazo en la ecuación de continuidad. Aquí lo que me faltó es, o sea, les leo el enunciado de nuevo. Dice, verifique que existe una solución esféricamente simétrica para estas ecuaciones, que ya lo verificamos, pues aquí está. Bueno, el campo, la solución del campo magnético nos dio 0, que es esféricamente simétrico como trivialmente, y el E
efectivamente nos dio esféricamente simétrico porque ese R, lo voy a escribir aquí al ladito, es un menos RF punto por R tomo, ya que es esféricamente simétrico. Ya esa era la primera parte de lo que se pedía en el problema, que ya está listo, ¿ya? Luego en el problema decía, reemplaza la ecuación de continuidad y obtenga una ecuación para la función de f, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Encontramos el ρ y encontramos el j a partir de las ecuaciones modificadas de Gauss y Ampère-Maxwell. Y ahora reemplazamos en la ecuación de continuidad. Continuidad, ¿ya? Para obtener una ecuación para la función f. Entonces, primero el ρ. Voy a calcular por separado los términos, el de ρ a de t y el divergencia de j para hacerlo más ordenado. ¿Ya? Entonces, el de ρ de t. A ver, ¿dónde está esto? Tenía que el ρ era menos 3 era menos e sub 0 r punto divergencia de f punto. Perdón, no divergencia, gradiente. Luego menos 3 epsilon sub 0 f punto. La pauta está como con una letra un poco desordenada, pero yo les voy a subir una más bonita después. Más epsilon sub 0 lambda phi sub 0. Ese era, ¿no? Ya, súper. Y aplicamos la derivada temporal, que es más o menos larga, pero ya fin. Menos epsilon sub 0. Aquí no voy a repetir lo de antes. Saben ustedes que al derivar parcialmente el R respecto a T, como que es como que no lo ve, ¿cierto? Entonces es una constante. Me queda entonces la derivada parcial de la divergencia, perdón, del gradiente de f punto, ¿ya? Entonces como las derivadas temporales y las derivadas espaciales no se ven las unas a las otras, es como lo mismo que yo escribiera el gradiente de f dos puntos, ¿ya? O podría escribirlo al revés, pero esa notación es como más simple. Al revés me refiero a escribir, como, por ejemplo, D2, DT2, ¿ya? Entonces ocupo la más simple, que es esa que está ahí. El siguiente término es un menos 3 epsilon sub 0, derivada temporal de f punto, f2 puntos. Y aquí me dice derivada temporal de esto que está acá, que son puras constantes, ¿cierto? Porque acuérdense que el phi sub 0 era constante, así que no me aporta nada. Y ya no puedo hacer nada más al parecer. No, estamos. Ahí está. Eso es de ρ a de t. Entonces ahora vamos a hacer el de... Eva, Perdón. ¿Sí? tengo una duda en esa última línea que escribiste. Es como ¿Ya? un vector más otra cosa que no tiene pinta de vector. Como que Ah, hay un producto punto, acuérdate algo que entre medio. aquí sí, pues tenés toda la razón. Ahí. Ah, ya. Ya. Ay, sí, estaba arriba. Ay, perdón. Sí, porque el No gradiente es lo un vi. vector. Sí, me Gracias. faltó ponerlo. Gracias, está súper bien. Ahí. Ya, pues entonces, ya bien que se estén fijando en eso, chiquillos, es como una buena práctica estarse fijando como tanto en las unidades de las cosas que uno va sacando, como, no sé, pues, que los vectores sean vectores y esas cosas. Ya, entonces, divergencia de J, el J me había dado epsilon sub 0 R, F, 2 puntos acá era, ¿sí? Menos lambda, R, F solito, sí. Ahí. Entonces aquí la divergencia, tengo que aplicarla por partes, ya epsilon sub 0 de F 2 puntos, divergencia de R, más R, punto, esto es el gradiente de F 2 puntos. Y al otro lado saco la constante lambda, y lo mismo,
voy a borrar esta. Tengo que aplicarla por partes. Entonces tengo F, divergencia de R, más R punto gradiente de F. Entonces aquí reconocemos, esto es un 3, esto también es un 3, y no puedo hacer nada más. Entonces queda epsilon sub 0, 3 epsilon sub 0, F 2 puntos, más epsilon sub 0, R punto gradiente de F 2 puntos. Esos 2 puntos tienen que verse bien porque si no me los puedo comer. Y aquí es menos 3 lambda F menos lambda R punto gradiente de F. Ya, ahí está, no puedo simplificar más. Entonces reemplazo. Ya, reemplazo este es el de ρ de t. Ahí menos 3, y ahí ustedes empiezan a cachar al tiro que hay muchas cosas que se cancelan. ¿Ya? Entonces no va a quedar una ecuación tan difícil. Aquí ahora voy a sumar la divergencia de J, que es este R punto gradiente de F2 puntos. Voy a seguir abajo, menos 3 lambda F menos lambda R punto gradiente de F. Y esto igual a la famosa constante R. ¿Ya? Entonces aquí cancelamos algunas cosas, este con este, por ejemplo. ¿Qué más? Hay uno que se tiene que ir, este. ¿Sí? Y esos dos quedan solitos. Voy a ordenarlo un poquito. Y voy a anotar aquí. El gradiente de F, dado que como el F depende solo de la coordenada espacial R, lo voy a anotar como F', ya que es como la notación habitual para las derivadas espaciales. Me queda entonces, aquí hay hay un signo que no me gusta como queda. F' más, aquí el F partido en... Hay algo que no me gusta aquí, chillos. Hay un signo que está mal puesto. ¿Alguien lo puede adivinar? Sí, yo creo que sé dónde está ese signo. ¿A dónde? Ándate a la parte, porfa, ve a donde escribiste el rotor de B y empezaste a Rotor de- reemplazar con F. Acá, rotor de B. Sí, fíjate que ahí escribiste, creo, cuando despejaste J, dejaste en negativo lambda por R por F, pero eso tendría que ser positivo, porque en teoría tú tomaste ese lambda por A y lo pasaste para el otro lado para despejar J. Entonces te Tienes queda toda la positivo. razón. Excelente, súper atento, ya. Claro, tienes razón. Y aquí está un más, y esto se traspasa por aquí abajo, el más, y aquí está el más. Eso era pues. Y estos son puros más entonces. Más, más. Y ahora tengo que... Gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Francisco. Gracias, Francisco. Súper bien. Ya, entonces voy a anotarla tal cual para no confundirnos más. Y esto es y aquí habíamos dicho que esto lo íbamos a poner como F' igual a R. Y esto es una ecuación diferencial, porque es lo que nos piden en la parte B, llegar a una ecuación para la función f, ya que la voy a escribir como una forma más como, no sé, normal. Más 3f. Aquí lo que podemos hacer, chiquillos, es lo siguiente. Voy a hacer un paréntesis.
esto que está acá, el R punto gradiente de F, acuérdense que como esto es R tongo, y el gradiente de F, como F solo depende de R, va a ser como algo así. No estoy segura, debe tener como algún factor, pero algo así. Y R tongo por R tongo es 1, así que me queda R de F a de R o F'. Ya, entonces ahí se simplifica un poquito y no estamos con los productos puntos que son feos. Son un poco molestosos. Ahí sí. Y ahí con esto queda súper fácil despejarlo. Se va el lambda, queda 3F partido en R igual, y el lambda queda al otro lado. Y ahí está, súper. Ya, ahí está, lo tengo. Esta es la ecuación para F. Y aquí dimensionalmente cacho al tiro que hay algo raro. Otro error que se nos pasa, chiquillos. ¿Dónde podrá estar? Yo creo que falta como un mu sub 0. Que está acá. Vuelta a lo mismo. En esa parte, 2 errores. Muy mal. Entonces aquí, cuando despejé el J, me faltó ponerle el mu sub 0 aquí abajo. ¿Ya? Entonces ahí dimensionalmente queda bien. El J acá, mu sub 0, mu sub 0 y mu sub 0, mu sub 0. ¿Ya, tíos? Ojo por aquí. Estoy solamente corrigiendo un factor que me quedó malo. Esto es mu sub 0, mu sub 0. Y aquí lo mismo, mu sub 0, mu sub 0. Y el mu sub 0 va a quedar acá, junto con el R, con la tasa de creación. Ahí está, ahí sí es dimensionalmente más apropiado. Esa es la ecuación diferencial para la función f. ¿Dudas, chiquillos? ¿Hasta ahí? Sí, yo tengo una. Dividiste por R minúscula. En el lado derecho también te tendría que quedar el R mayúscula por mu 0 partido por lambda. También tendría que estar por Ahí, R. ¿cierto? Sí, pues súper. Sí, sí. Claro, porque despejé el f'. Ya, sí, tienes toda la razón. ¿Más dudas, chiquillos? ¿No? Ya, ahí está la ecuación para f. Entonces, la parte C dice, resuelva la ecuación diferencial que encontró en la parte anterior y demuestre que la única solución no singular para f es una constante. ¿Ya? Esto es como un recuerdo de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ya? Muchos años atrás. Entonces, esta ecuación es una ecuación inhomogénea, ¿cierto? Porque tiene este factor que no es 0, entonces es como incómodo. Inhomogénea. Entonces la forma de resolver esas ecuaciones, recuerdo, es primero resolver la ecuación homogénea y luego sumarle una solución particular de la ecuación inhomogénea. ¿Ya? Entonces primero vamos a buscar la solución homogénea, que es la solución de esta ecuación, f' más 3f partido en r igual 0, ¿ya? ¿Cierto? Con ese término como... tiene un nombre, pero no me acuerdo en este momento, pero con ese término igual 0. Ya, pues entonces, ¿esto cómo lo resuelvo? Voy a escribirlo de una manera ligeramente más sugerente. Y lo que voy a hacer es poner los lados opuestos. Ahí. Entonces, dejo todos los f a un lado. Este truco que a los matemáticos no les gusta, pero a mí me encanta. Que es pasar los dr multiplicando y dividiendo. ¿Está bien ahí, no? Sí. Ya, pues entonces esa ecuación súper fácil, la puedo integrar. Me van a quedar logaritmos a los dos lados. En el lado izquierdo me va a quedar el logaritmo de f. Y en el lado derecho el logaritmo de menos 3. No, perdón,
el menos 3 es una constante, entonces me queda menos 3 logaritmo de r más una constante de integración. Ya aquí yo recuerdo que si tengo algo multiplicando al logaritmo, yo lo puedo pasar como al argumento del logaritmo, queda así, ¿cierto? Y aquí lo que hago es aplicar exponencial a ambos lados de la ecuación, me queda f, ya dependiente de r, me queda aquí exponencial del logaritmo de r menos 3 es r, aquí, perdón, lo voy a escribir como mejor, exponencial de logaritmo de r menos 3 más c. Esto es exponencial de c por exponencial del logaritmo, que es r a la menos 3 o 1 partido en r a la 3. Y esto que está acá es otra constante que la voy a volver a llamar c. Y me queda esto, ¿ya? Entonces esta es la solución de la ecuación homogénea, c partido en r al cubo. La solución particular. ¿Ya? Estas son puras matemáticas, chicos, nada muy interesante. Solución particular. Esa solución particular se refiere a que yo miro esto y por inspección yo tengo que darme un f sencillo que cumpla esa relación, ¿ya? Entonces voy a anotar de nuevo la ecuación para que ustedes la puedan inspeccionar. Y aquí es lambda r, ¿ya? Entonces, mirándola así, como a la rápida, yo puedo darme el tiro un f, que es f sub p, ¿ya? De particular, que soluciona esto que es simplemente una constante, ¿cierto? Que va a ser lo que tiene que ser necesariamente lo que está al lado derecho de la ecuación, ¿ya? Lo que me está molestando, ¿ya? Si yo reemplazo ese f sub p en la ecuación, bueno, esto de acá se va a ir a 0, ¿cierto? Y aquí queda exactamente como al lado, este término de acá queda exactamente como el del lado derecho. Entonces, súper bien, esa es mi solución particular. ¿Ya? Esa es como más, es una solución como más por chispeza. Entonces, con esto la solución total, digamos, es la suma de la homogénea y de la particular, ¿ya? Homogénea más particular. Así que f de r va a ser igual a esto, la homogénea que era c partido en r3 más esta particular, que es mu r partido en 3 lambda. Ahí. Esta solución yo encontré para el súper. Entonces en el enunciado, en la parte C, me dice que demuestre que la única solución no singular que existe para f es una constante. Singular quiere decir que tiene singularidades. Entonces, obviamente aquí mirándola uno cacha que este término de acá, el primero, es singular en el origen, y como no quiero eso, según el enunciado, la única posibilidad para que f sea no singular es que la constante c sea 0. Entonces, en ese caso, voy a tener que f de r, que le pongo la dependencia, pero en verdad vemos que no depende de r, va a ser igual a mu sub 0r partido por 3 lambda. Y es una solución constante. Y esa es la parte, sí, pues esa es la parte C. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? Yo Eva, tengo una ¿podemos tomar sugerencia. un descanso? Sí, por favor, eso mismo iba a decir. Ya, mira, me queda la parte D que es como, te juro que 2 líneas. Y ahí nos vamos al descanso. Está dura la matraca. En ese caso, ¿puedo decir algo muy cortito? Sí. Alex, mira el chat, por favor. Gracias. Alex Barra, por favor, conéctate al chat. Por favor, te necesitamos.
Sí, sí, por favor. Oye, no Por es favor. broma, de verdad, estamos como muy No, malas. estoy bien. Bueno, es como cuando por buscan favor. cabros chicos en el mall. Ay, Estoy en la palla. Ese por favor, responde el chat. Ahí lo respondió Ya, por favor, Alex, responde el chat. de WhatsApp, sí. Y sí, si no hay respondido a la encuesta de Intro al Sólido, por favor, respóndela. Gracias. Ya, chiquillos, ya, hacemos la parte D y nos vamos al descanso, rapidito entonces, ¿ya? Que yo creo que no voy a alcanzar a hacer el problema de 3, pero bueno, ahí vemos. Ya, pues la parte D, rapidito, dice que demuestra que la velocidad con que se emiten las partículas, que está dada por la siguiente fórmula que aparece ahí en el enunciado, J partido en ρ, es una función lineal de R, ¿ya? Entonces, reemplazo mi J y reemplazo el ρ que obtuve en la parte C, me parece. Aquí voy a anotarlo. El ρ estaba dado por menos 3 epsilon sub 0 f punto e sub 0 r, aquí es el gradiente de f punto, más epsilon sub 0 lambda phi sub 0. El j que yo había obtenido arriba era e sub 0 r f dos puntos más lambda r f partido en mu sub 0. Entonces reemplazo eso, pero para mi solución particular de f, pues para mi solución particular de f, yo tenía que es una constante, pues entonces todas las cosas que tienen punto son 0, 0 y nada más. Ya, porque encontré en la parte C que f necesariamente tiene que ser constante. Entonces el b va a ser el j, que es lambda r f mu sub 0, partido en ρ, que es epsilon sub 0 lambda phi sub 0. Y reemplazo el f. Bueno, aquí se van hartas cosas. Está este con este, perdón, con este. Y el f me da 3 lambda. ¿Eso era o no? Sí. 3 lambda, aquí me queda un mu sub 0 y aquí un epsilon sub 0, phi sub 0. Y un 1. Y aquí, bueno, se va el mu sub 0. Y nada más parece. Voy a ir reemplazo y lo ordeno un poquito. Queda 3 lambda, epsilon sub 0, phi sub 0, r. Y aquí queda un r vector que es un r por un r tongo. ¿Ya? Y eso es una velocidad radial, obviamente. ¿Ya? El comentario entretenido es que dice que este resultado se halla en acuerdo con las famosas observaciones de Hubble acerca de la expansión del universo. Si ustedes lo han visto, ese gráfico que es como distancia versus velocidad de las galaxias que como que están cerca de la Vía Láctea y como que hay como muchos puntos, entonces, y es como un ajuste lineal, ¿ya? Entonces esto calza. Por eso esta teoría como que todavía está como un poco en boga, pero quién sabe. Eso, chiquillos, eso es la parte, la P2. ¿Dudas? Y si no hay dudas, nos vamos al recreo. ¿No? ¿No hay dudas? Voy a volver acá. Ya, chicos, voy a ver el chat porque veo que hay mucha conversación. A lo mejor hay alguna pregunta para mí. No, creo que me has chagreado todo el rato, en verdad. Ya, hay una votación, chiquillos. No sé qué onda, pero por favor, voten. En todas las votaciones que se vienen en el mes de octubre, voten, por favor. Gracias. Ya, Muchas chiquillos, gracias. son 1/4 para las 4. A las 10 minutos habíamos dicho, ¿cierto? Ujú. ¿Están de acuerdo con los 10 minutos? ¿O prefieren más o prefieren menos? ¿Cómo? A las 4 para cerrar. Ya, sí. Ya, yo creo, chiquillos, que no voy a alcanzar a hacer la P3. ¿Qué opinan? ¿La intento hacer? ¿Como empezarla? ¿O creen que sería peor? Les subo como un video extra.
¿Qué opinan, chiquillos? Díganme. Yo hago lo que ustedes encuentren mejor. Mira, así como sinceramente, si vaya a hacer la P3 así muy rápido, igual preferiría que lo hicierais después como con más calma, ¿cachai? Pero igual Es que podría larga, para este chiquillos. ratito como escribir, o sea, como explicarla más que nada. Que igual si es muy larga, en 15 minutos hacerla es brígido. No va a resultar, chiquillos, que es la más larga, no sé qué onda. Como que el profe me da menos problemas, pero me sigo demorando caleta, no entiendo. Ah, te entiendo mucho. Da igual. Chiquillos, como ustedes quieran, chiquillos. Yo puedo intentar como hacerla en el tiempo que nos queda, que no sé si es tanto, y después como que, no sé, les subo la pauta o prefieren que, no sé, lo dejemos hasta acá, por ejemplo, y les subo un video igual que en la auxiliar 3, la otra que hice. O podemos continuarlo en otra sesión, no sé, como ustedes quieran, porque entiendo que hay gente que no puede quedarse después del horario de ahora, pues de las 4. Oye, Eva, una pregunta. Ujú. Cortiwis, por esas casualidades de la vida, ¿va a haber como una auxiliar precontrol? ¿El control cuándo es, chiquillo? Quedó para el 31, ¿no? Así Sí, es. de Sí. Spookiest Control. ¿Y cuándo es la semana del 19? ¿Es la semana de vacaciones o no? Así es. Sí. Uf, claro, le va a tocar a la Jamo como un auxiliar, como unos días antes. No sé, pues, tendríamos que conversarlo, pero pídanlo en el foro, pues. Oye, no sé si le tinca al SK porque no lo hemos conversado. O si lo conversaron, no estuve. Pero en Mesta nos mandaron una guía como para estudiar para el control. Quizá podrían como entre el profe y ustedes armarse una guía como con ejercicio. Ya, o sea, ¿les gustaría más eso que un auxiliar extra? A mí por lo menos sí. No sé el SK. Yo también prefiero una guía igual. Sí. Ya, miren, le voy a mandar un correo al profe como preguntándole qué entra primero, hasta qué materia entra y para que veamos eso, po. Pero si hay gente que prefiere el auxiliar extra, mejor pónganlo en el foro. No sé, como que no sé si el profe revisa mucho el foro, la verdad. Oh, ¿verdad? Pues tienen razón, cae feriado el control. Ya, pero Los si peores nadie dice feriados, nada, no ¿no? pasa nada. Exacto, o sea, yo lo puse en el foro como tal día, tal hora y. Y Pucha, todos estaban de acuerdo, claro. sí, Así que, el Ay, silencio. se me desconectó la... sí. Ya, entonces yo creo ya, quedamos en eso, chiquillos. Voy a mandar acá, mandarle correo al profe para ver lo de la guía y si no sé, si hay alguien que prefiera mucho más lo auxiliar, coméntelo y como que hacemos votación, pues, lo que salga, lo que prefiera la mayoría. ¿Ya? Y al final en esto, ¿en qué quedamos, chiquillos? ¿Intento hacerlo de creo o no? Porque estoy ocupando como parte del recreo. Creo que mato. Ya, bueno, sí. Sí, es que no alcanzo. Ay, la más matraquera de todas, pero ya. Sí. Voy a intentar en el video como Uy. hacerlo con todo detalle. Me va a quedar de 1 hora, pero y van a ver ustedes qué tan matraquera es. Pero ¿me estás diciendo que esa era la más matraquera? Se ve Esa todo era la- inocente. Sí, Vuelta sí. a electrodinámica. Pensé que Electrospook, güey. la P2 me iba a salir más corta. Quedé. Muchas chiquillas. Quedé. No. Ya, entonces voy a hacer el video nomás, chiquillos, y se los voy a subir junto, bueno, no junto con este. Quien haya grabado el video me lo manda, el link, o no sé, o el drive, lo que sea, y yo lo subo a enlaces. Así que eso, pues estamos, chiquillos. Lo siento por no poder alcanzar, pero así son las cosas. Tranqui. Gracias. Entonces, Ya, chiquillos, que estén bien. Nos bye. vemos. Chao, chao. Oh, Esa me era- quedé en el recreo de Michi.